En mi familia, el éxito siempre tuvo una forma muy concreta. Título universitario enmarcado en la pared. Sueldo fijo. Jefe que te firme los papeles. Mi prima Daniela era médica. Mi hermano Esteban, ingeniero. Mi tío Marcos llevaba 30 años en la misma empresa y lo decía en cada reunión como si fuera una medalla. Y yo era Sofía, la que no había terminado la carrera. Tengo 32 años y durante casi una década escuché variaciones de la misma frase. A veces era directa, lanzada sobre la mesa de la cena familiar, como quien arroja una piedra al agua solo para ver las ondas. Otras veces llegaba envuelta en preocupación genuina, que es la forma más difícil de rechazar porque no puedes defenderte sin parecer ingrata. Lo que mi familia nunca supo, porque yo nunca lo dije, es que a los 24 años, mientras todos esperaban que volviera a la universidad, yo estaba registrando mi primera empresa. Empecé sola, en el cuarto de mi apartamento de renta barata, con una computadora vieja y una idea que nadie a mi alrededor habría entendido si se las hubiera explicado. Así que no la expliqué. Trabajé en silencio durante meses. Después, durante años. Cometí errores que casi me hundieron 2 veces. Me levanté las 2 veces. Mi madre me preguntaba cada vez que hablábamos si ya había buscado trabajo de verdad. Le decía que sí, que estaba bien, que no se preocupara. No era mentira exactamente. Solo era incompleto. Mi tío Marcos decía, cada Navidad sin falta, que el problema de mi generación era que no queríamos esforzarnos. Lo decía mirándome a mí, aunque nunca usara mi nombre. Era un comentario general con destinataria específica. Mi hermano Esteban era más directo. Una noche, en el cumpleaños de mi madre, después de 2 cervezas, me preguntó cuándo iba a dejar de jugar a ser empresaria y conseguir algo estable. Lo dijo con esa mezcla de burla y lástima que es peor que la crítica abierta, porque no te deja ni siquiera enojarte del todo. No respondí. Sonreí, pedí otra copa y cambié el tema. Había aprendido a hacer eso, a guardar, a dejar que las palabras pasaran sin alojarlas. No porque no dolieran. Dolían, especialmente las de mi madre, especialmente cuando las decía con esa voz suave que usaba cuando creía que me estaba ayudando. Sino porque entendí muy pronto que intentar explicar lo que hacía era inútil. Nadie ve lo que todavía no existe. Así que esperé, construí, y esperé un poco más. Acto 2. La reunión casa de la abuela, domingo de enero. Olor a comida, voces mezcladas, la televisión encendida de fondo. La reunión de enero era una tradición en mi familia desde siempre. Casa de mi abuela, todos los que cupieran alrededor de la mesa y esa mezcla inevitable de afecto genuino y comentarios que nadie pedía. Era el tipo de evento que yo asistía con una armadura invisible, puesta desde antes de salir de casa. Ese año llegué tarde, no por descuido, sino porque había tenido una videollamada con un equipo en otro país que no podía mover. Cuando entré, la sala ya estaba llena y el volumen de las conversaciones era el de siempre. Alto, superpuesto, con 3 temas distintos ocurriendo al mismo tiempo. Mi madre me recibió con un abrazo y la pregunta de siempre, formulada de manera diferente. ¿Cómo vas con lo tuyo? ¿Estás bien económicamente?, preguntó ella con esa voz que quería sonar casual y no lo lograba del todo. Estoy bien, mamá, respondí, y era la verdad más grande que había dicho en años. Me senté, serví un plato. Escuché conversaciones sobre trabajo, sobre sueldos, sobre un vecino que había perdido el empleo y otro que acababa de conseguir ascenso. El dinero era siempre el idioma de fondo en las reuniones de mi familia, aunque nadie lo admitiera abiertamente. Fue Esteban quien empezó, como casi siempre. «Sofía, ¿y tú qué? ¿Sigues con tu proyectito?», dijo él, sin levantar la vista del plato, con esa ligereza que usaba para hacer que las preguntas hirientes parecieran inocentes. Antes de que pudiera responder, mi tío Marcos intervino desde el otro extremo de la mesa. «A ver cuándo te decides a hacer algo en serio. Ya no eres tan joven», dijo él, con la satisfacción de quien cree que está siendo útil. Hubo algunas risas suaves. No crueles, solo incómodas.
El tipo de risas que la gente suelta cuando no sabe si reírse o callarse y elige lo primero porque es más fácil. Mi abuela, que había estado en silencio sirviendo más comida, me miró desde la cocina. Ella nunca opinaba sobre mi trabajo. Era la única. Abrí la boca para decir algo. No sé qué. Probablemente lo de siempre. Alguna respuesta vaga que cerrara el tema sin abrirlo. Cuando el teléfono de mi prima Daniela sonó sobre la mesa. Ella lo miró, frunció el ceño y lo giró hacia mí. «Sofía, ¿esto eres tú?», preguntó ella, con una expresión que no lograba descifrar. Miré la pantalla. Era un artículo, una revista de negocios que yo conocía bien, demasiado bien. Había publicado esa mañana un perfil sobre las empresarias más influyentes del sector tecnológico en el país. Y mi foto estaba ahí. Mi nombre, mi empresa. 3 párrafos sobre lo que habíamos construido en los últimos 8 años. Sentí algo extraño en el pecho. No orgullo exactamente, algo más parecido al alivio. La mesa enmudeció. Acto 3. El silencio. No fue un silencio dramático. No fue el tipo de silencio que aparece en las películas, con todos mirando fijamente y música de fondo. Fue un silencio real, que duró quizás 5 segundos y que se sintió como 5 minutos, mientras cada persona en esa mesa procesaba la misma información de manera diferente. Daniela seguía con el teléfono en la mano. Esteban lo tomó sin pedir permiso y lo leyó. Vi cómo sus ojos se movían por la pantalla. Vi el momento exacto en que llegó al número. La facturación anual de mi empresa, publicada ahí, en negro sobre blanco, sin posibilidad de malinterpretación. Soltó el teléfono sobre la mesa sin decir nada. Mi tío Marcos pidió ver. Leyó en silencio. Dejó el teléfono. Tomó su vaso de agua y bebió despacio, como quien necesita hacer algo con las manos. Mi madre lo tomó al final. La vi leer. Vi su expresión cambiar 2 veces. Primero algo que parecía sorpresa, luego algo más difícil de nombrar. Lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si de repente pesara más de lo normal. «¿Por qué nunca nos dijiste?», preguntó ella en voz muy baja. Esa era la pregunta. No la de mi tío, no la de Esteban. Esa. Tardé un momento en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Quería que sonara como lo que era. No una acusación, no un reproche, sino la verdad simple de alguien que había cargado algo sola durante mucho tiempo. Porque cada vez que intentaba hablar de lo que hacía, alguien me decía que era un juego, que no era real, que necesitaba algo estable, dije, mirándola a ella, solo a ella. Nadie respondió. Así que dejé de intentarlo y seguí trabajando. Y funcionó, añadí. Esteban carraspeó. Empezó a decir algo. Pude ver que lo intentaba, que buscaba alguna versión de lo que acababa de leer que le permitiera mantener la imagen que había construido de mí. Y no encontró nada. Se quedó callado. Mi tío Marcos dijo que no sabía. Lo dijo de una manera que quería ser una disculpa sin serlo del todo, porque disculparse de verdad hubiera requerido nombrar exactamente qué había dicho y cuántas veces, y eso era demasiado. Mi abuela salió de la cocina, se acercó a mí y me puso la mano en el hombro sin decir nada. Era lo más honesto que había pasado en esa reunión. Clímax. Lo que no se dice. La comida continuó. Esas cosas siempre continúan. La gente se sirve más, cambia el tema, encuentra la manera de seguir adelante porque la alternativa, quedarse suspendida en el momento incómodo hasta que alguien lo resuelva de verdad, es demasiado difícil. Pero algo había cambiado en la temperatura de la sala. Lo sentía en la manera en que mi madre me miraba cada vez que creía que yo no estaba mirando, en que Esteban no volvió a hacer ningún comentario en toda la tarde, en que mi tío Marcos, que normalmente tenía una opinión sobre todo, estuvo inusualmente callado. Antes de que me fuera, Daniela me encontró en el pasillo. «Nunca supe nada de esto», dijo ella simplemente. «Lo sé», respondí. «¿Cómo lo hiciste sola?», preguntó, y era una pregunta genuina, sin envidia, solo curiosidad. Pensé en cómo responder eso. Pensé en los años sin dormir bien,
en las decisiones tomadas a las 2 de la mañana, en las veces que casi me rendí y no lo hice por razones que en ese momento no podría haber explicado. Pensé en todo eso y elegí la respuesta más honesta que tenía. Sin pedirle permiso a nadie, dije. Daniela asintió. Se quedó pensando en eso un momento. Luego me abrazó, que era algo que no hacíamos mucho, y volvió a la sala. Fui a despedirme de mi madre. Estaba recogiendo platos en la cocina, y cuando me oyó entrar se detuvo. Se quedó con las manos sobre el fregadero, de espaldas a mí, y dijo algo que tardé en entender porque lo dijo muy bajo. «Debí haberte escuchado más», dijo ella, sin darse vuelta. No respondí de inmediato. Hubo un momento entre su frase y mi respuesta que fue el más honesto de toda la tarde. «Todavía puedes», dije. Se dio vuelta. Tenía los ojos brillantes. No lloraba. Mi madre nunca lloraba delante de nadie, pero estaba cerca. Me abrazó de esa manera que tienen las madres cuando no saben cómo decir lo que sienten y entonces lo aprietan con el cuerpo. Lo dejé. Lo recibí. Porque también yo cargaba años de querer que me viera y finalmente me estaba viendo, aunque llegara tarde. Epílogo. Apartamento de Sofía. Noche. La ciudad afuera. Silencio adentro. Manejé de vuelta a casa pensando en muy pocas cosas. Eso me sorprendió. Esperaba sentir más, procesar más, que el camino de regreso fuera una especie de conclusión emocional de todo lo que había pasado. Pero estaba tranquila, casi ligera. No porque mi familia hubiera cambiado de golpe. No funcionan así las cosas, y yo lo sabía. Los años de comentarios no desaparecen con una foto en una revista. Esteban seguiría siendo Esteban. Mi tío Marcos seguiría creyendo que el esfuerzo solo cuenta si tiene cierta forma específica. Esas cosas cambian despacio. Sí cambian. Pero algo sí había pasado esa noche. Algo pequeño y real. Mi madre había dicho, debí haberte escuchado más. Y eso era más de lo que yo había esperado recibir en mucho tiempo. Entré al apartamento, dejé el bolso, me serví un vaso de agua y me senté en el sillón frente a la ventana. La ciudad seguía su ritmo, ajena a todo, como siempre. Pensé en la versión de mí que empezó esto hace 8 años. La que registró una empresa sola, en silencio, sin decírselo a nadie. No por secretismo, sino por protección. La que aprendió a construir en voz baja porque el ruido ajeno era demasiado. Esa versión hubiera querido que este momento llegara antes. Hubiera querido el reconocimiento, la validación, que alguien de su familia dijera, oye, lo que haces importa, antes de que una revista lo pusiera por escrito. Pero esta versión, la de hoy, la que manejó de vuelta a casa tranquila, entendía algo que la otra no sabía todavía, que había construido todo eso sin necesitar el permiso de nadie. Y eso era suyo, completamente suyo. Nadie te puede quitar lo que construiste sola. Nadie.